Hay cierto grado de preocupación a nivel sanitario por un rebrote de tuberculosis. Si bien en la provincia el índice de la media nacional es bajo, hay que estar atento y sobre qué es la tuberculosis, cómo prevenirla, cómo se trata y qué sucede acá en San Rafael, dialogamos con el doctor Nicolás Roland. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que está producida por una bacteria que se llama Mycobacteria tuberculosis, que tiene algunas características que la diferencian del resto de las infecciones. Afecta principalmente los pulmones porque la transmisión se da más que nada por vía respiratoria, y los síntomas son una tos con expectoración, que a veces tiene restos de sangre, pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna, es decir, síntomas de una enfermedad infecciosa activa, pero que a diferencia de las otras infecciones que estamos acostumbrados a manejar, tiende a cronificarse. Es decir, estos síntomas pueden a veces durar meses, pacientes que vienen con 2 meses de tos, que han pasado por varios esquemas de antibiótico y que no se mejoran. Uno tiene que pensar que eso puede ser una tuberculosis. Y justamente la característica es que esto no responde a los antibióticos comunes. Como les digo, son pacientes que ya se les ha dado en alguna guardia un antibiótico de los que estamos acostumbrados a usar para infecciones respiratorias más banales, y esto no se trata así. Requiere una combinación de 4 fármacos que son específicos para tuberculosis y que son tratamientos prolongados porque se suele dar un tratamiento entre 6 y 9 meses. Entonces, esa es la principal diferencia con otras enfermedades respiratorias. ¿Y cómo se detecta? Porque usted dice, bueno, estos síntomas, pero también a veces pueden llevarnos a que sea otra enfermedad respiratoria. ¿Se necesita de una placa, de otro diagnóstico? Sí, en general, todas las enfermedades respiratorias infecciosas, nosotros lo diagnosticamos un poco por la clínica, que es todo esto que veníamos contando. Nos ayudamos de una placa, en la placa no siempre se ven lesiones específicas de la tuberculosis, pero uno alguna lesión ve, que a veces no es fácil diferenciarlo de una neumonía común. Por eso a veces estos pacientes no es que no consultan al médico, sino que pasa desapercibido porque se confunde con patologías más frecuentes, porque enseguida vamos a hablar un poco de epidemiología y van a ver que no es, por suerte, no es tan frecuente la tuberculosis en nuestro medio. Y finalmente, para detectar a la bacteria, se pide una muestra de esputo. El esputo es la expectoración que sacamos, el moco que escupimos cuando tosemos, y eso se manda a analizar, y en el laboratorio, mediante algunas técnicas especiales, consiguen detectar que hay esta bacteria, y recién entonces es cuando decidimos tratarlo. Y decidimos tratarlo siempre cuando tenemos el aislamiento de la bacteria, porque como son tratamientos largos, con muchas drogas que tienen sus efectos colaterales también, tenemos que estar seguros de que estamos contra una tuberculosis. No se hace tratamiento experimental, digamos, por las dudas, porque usted podría decir, y bueno, ¿y por qué si hay tuberculosis no le dan las 4 drogas y después vemos? Y porque son tratamientos que tienen sus complicaciones también. Es una enfermedad que se creía desterrada o que hace tiempo que no se escuchaba, sin embargo ahora se ha vuelto a escuchar. Incluso, como usted decía, a nivel provincial es muy bajo el índice, pero se ha dado mucho en niños y adolescentes últimamente. Sí, en general vamos a ir por partes. La tuberculosis hace muchos años que viene disminuyendo la prevalencia en todo el mundo, y esto es gracias a algunos programas de la Organización Mundial de la Salud. Está desde el año 2000 un programa en curso que se llama Ending Tuberculosis, que es como terminemos con la tuberculosis, que está enfocado más que nada a esfuerzos de los gobiernos o de los sectores de administración de salud, para destinar recursos a combatir la tuberculosis, y eso se consigue haciendo detección precoz y tratando oportunamente a los pacientes. Y después requiere mucho, como dijimos que son tratamientos de varios meses, requiere mucho que el médico esté en contacto con el paciente, que estemos siempre cerca, que estemos comunicados telefónicamente, porque el principal problema que tiene un tratamiento largo es que los pacientes tienden a abandonarlo. Entonces, con estos programas lo que se hizo foco fue en estar más cerca del paciente. Hay en distintas partes del mundo se lo ha enfrentado de distinta manera. Por ejemplo, en África, que ellos tienen mucha tuberculosis, le dan a los pacientes, les ofrecen un almuerzo, como el hambre también es un problema, y los pacientes cuando vienen a almorzar reciben su dosis de medicación, y así saben que el paciente no se saltea ninguna. Entonces, estas son algunas formas de abordar este programa de Ending Tuberculosis, y desde el año 2000 hasta aquí siempre había ido disminuyendo
la cantidad de casos por año que se detectaban de tuberculosis en todo el mundo. Año a año esa curva ha ido disminuyendo. Problema, apareció la pandemia, y con la pandemia ya saben que los recursos de salud en su gran mayoría se destinaron al coronavirus, y con eso, después de 10 años de tener un descenso de casos sostenido, hemos tenido en el año 2020 un rebrote de estos casos, que no se entienda como un brote de coronavirus, que la gente no se asuste. Esto por suerte es menos frecuente y menos contagioso, pero bueno, al quedar un poco desatendida esta población, han empezado a aparecer nuevamente un crecimiento de casos. Es decir, en la última década veníamos ganando y ahora hemos empezado a ir un poco para atrás de vuelta. Doctor, hacer una enfermedad infecciosa, ¿no? Y que se transmite de persona a persona, ¿cómo podemos evitarla? ¿Cómo podemos prevenirla? Bien, sobre esto hablábamos un poquito recién. Las enfermedades infecciosas, sobre todo las respiratorias, el COVID nos vino a educar un poco sobre eso. La forma de transmitirla es usando barbijo, con distanciamiento social, lavándonos las manos, si tosemos hacerlo en el pliegue del codo. Todas estas cosas que nos enseñó el coronavirus en realidad aplican a todas las enfermedades infecciosas de la vía aérea. Con la tuberculosis también. Entonces no hay mucho que la gente pueda hacer más de lo que ya conoce. Sí, lo que tenemos que pensar es que si uno tiene una tos con expectoración y con fiebre, que pasó por distintos esquemas antibióticos y no mejoró, y después de un mes seguimos con los síntomas, bueno, habría que hacer una consulta con un especialista en medicina respiratoria o con un infectólogo que, como estamos más acostumbrados a ver estos casos, por ahí se nos ocurre que puede ser una tuberculosis antes que a otros. ¿Se han detectado casos en este último tiempo acá en San Rafael? Sí, en realidad acá siempre se ha detectado y en todo el país siempre ha habido casos de tuberculosis. No es que tuvimos una época en la que no hubo. Siempre hubo, ahora se está viendo un poco más y yo creo que tiene que ver con esto que hablábamos de la pandemia. Y por suerte en Mendoza no tenemos tanta incidencia de tuberculosis, pero sí que la tenemos. Nosotros en el Hospital Siestakov tenemos un consultorio dedicado especialmente al tratamiento de pacientes con tuberculosis, y ha sido la forma que nosotros encontramos para justamente que el paciente tenga facilidad para entrar al sistema de salud. Estos son pacientes que, como decimos, vienen tosiendo un mes en su casa, posiblemente contagiando a los convivientes, no pueden esperar un turno, que a veces son lentos y demoran. Entonces nosotros tenemos un consultorio en el que los pacientes en los que hay una sospecha de tuberculosis, derivado por un médico que sospeche que hay tuberculosis, nosotros los atendemos prioritariamente a ese grupo de pacientes.